La Universidad Nacional Autónoma de México, en colaboración con la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, presenta la construcción social y corporal de la salud en los tiempos modernos. La sociedad mexicana ha sufrido cambios con el devenir del tiempo. La salud ha estado condicionada a los cambios políticos, económicos y sociales por los que ha atravesado el país. Aunado a esto, los padecimientos que genera el estilo de vida industrializado por el sistema capitalista en el que nos encontramos provoca un ritmo de vida acelerado e interacciones sociales automatizadas que a su vez traen como consecuencias diferentes padecimientos psicosomáticos. Pero esto, ¿ha ocurrido siempre? Es sabido que a principios de la industrialización del país, la mortalidad de la población mexicana se relacionaba con enfermedades infectocontagiosas por las condiciones insalubres en las que se vivía. Es decir, los hábitos no eran los adecuados. Se defecaba en fosas. La higiene personal no se daba con frecuencia. La ropa se lavaba en lavaderos comunitarios. El sistema de drenaje aún no tenía mayor amplitud. El agua almacenada provocaba la proliferación de organismos y, entre otras cosas, debido a esto se registró un brote de cólera morbus, el cual ocasionó la muerte del 5% de la población mexicana, más de 6,000 personas. Además, el contacto sexual que se tenía se hacía sin mayor cuidado. Es entonces que en México surgieron nuevas enfermedades como la sífilis, el SIDA, entre otras. Por este motivo, surgió la necesidad, paralelo al proyecto de modernización del país, en crear instituciones de salud pública para atender principalmente a la clase obrera que representaba la fuerza de trabajo, suministrándole antibióticos, que en ese entonces, con la industrialización y los avances científicos, era un descubrimiento reciente para controlar las enfermedades infectocontagiosas. En este panorama, la clase más pobre no tenía acceso a los servicios de salud, por lo que recurría a alternativas como medicina tradicional, hueseros, remedios caseros, consejería de brujos y chamanes. Otra condición importante que acarreó el capitalismo fue el cambio en la política alimentaria. Las empresas extranjeras instauraron un modelo de consumo basado en la comida rápida que ocasionaron cambios en el metabolismo de las personas. Productos como el refresco, pan de caja, comida enlatada, frita e instantánea dejaron de lado la producción agrícola y cambiaron los hábitos en el estilo de vida. Un punto de suma importancia en la afectación a la salud es que debido a la gran demanda de la industrialización del país, la explotación del trabajo y por ende la explotación del cuerpo, junto con otras condiciones actuales, fueron provocando la aparición de enfermedades crónico-degenerativas. Sin embargo, pareciera ser que tener el cuerpo en movimiento durante la jornada de trabajo ayuda a los individuos a mantener un día productivo, pero no es así, ya que éste solo se ocupa de cubrir exigencias ajenas a él, las cuales lo irán perjudicando con el paso del tiempo. Del mismo modo, ya que la ciencia está al servicio de la sociedad y la modernización, el uso de tecnologías como la televisión, la computadora, los celulares,
hacen que las personas adopten un estilo de vida más sedentario, sin la necesidad de salir a cubrir sus necesidades básicas, pues en cierto sentido todo está al alcance de un clic, sin realizar el mayor esfuerzo físico, agravando las enfermedades crónico-degenerativas. Es por esto que en México padece de enfermedades cardíacas, infartos, cáncer, enfermedades respiratorias y diabetes, las cuales son la principal causa de mortalidad y siendo responsable del 63% de las muertes, o sea, 66 millones de personas mueren de una enfermedad crónica. Producto de el ritmo acelerado de vida, la sobrecarga de trabajo y, aunque se escuche contradictorio, el sedentarismo. ¿Sentirse enfermo es algo normal? Muchas veces, cuando tenemos algún malestar, creemos que es producto de un agente infeccioso o de índole externo. Atribuimos nuestras enfermedades a otros agentes. Sin embargo, no nos ponemos a pensar que dichas enfermedades pueden ser producto del estilo de vida. Frente a esta nueva epidemiología, producto de la realidad social en la que vivimos, surge la necesidad de mirar la problemática desde otro enfoque en el que los psicólogos puedan darle un tratamiento distinto a los padecimientos crónico-degenerativos. En este contexto, surge la teoría del Dr. Sergio López Ramos como una innovadora propuesta distinta a lo ya tradicional que se ha venido ejerciendo durante años en la psicología, para atender los padecimientos que han surgido a consecuencia del sistema capitalista en el que nos encontramos. Dicha propuesta sostiene que los padecimientos son una construcción corporal, histórica y social en relación con las emociones que se implantan en el cuerpo. Al vivenciar diferentes experiencias, los individuos se construyen e instalan en un proceso que implica la historia familiar, el medio en el que se vive, el funcionamiento del organismo, los hábitos y la alimentación. Este enfoque considera al cuerpo como un todo, que mantiene un equilibrio, y cuando éste es perturbado, el organismo manda una señal, la cual puede pasar desapercibida. Es decir, se puede representar como un dolor de cabeza, de estómago o de articulaciones. Sin embargo, no se le da mayor importancia. Se debe tener en cuenta entonces que, de acuerdo a este enfoque, las emociones que se experimentan día a día y los órganos del cuerpo tienen una fuerte relación, ya que pueden provocar algún tipo de malestar dependiendo la historia de cada individuo. Lo anterior, aunado al sistema de consumo, mercantilización en el que estamos inmersos y la rapidez con que aparecen y desaparecen productos, ocasionan que la mayoría del tiempo estemos deseando cosas o compitiendo en las relaciones interpersonales. Es en este sentido que el deseo es un enemigo muy fuerte, pues al no obtener lo deseado se irán generando distintos malestares, pues según López Ramos, el sabor que predomina en el individuo tiene relación con las emociones y órganos, y estos provocan las diferentes enfermedades crónico-degenerativas que padecen los individuos. Es decir, el doctor hace mención de las siguientes cadenas. Comenta que el sabor ácido tiene que ver con la ira y el hígado, lo amargo con la alegría y el corazón,
el sabor dulce con la ansiedad y el páncreas, lo salado con el miedo, el riñón y la vejiga, y los sabores picosos con la tristeza y el pulmón. Sin embargo, la ruta de construcción de dichas enfermedades se da de la siguiente manera. Primero se experimenta un deseo hacia un objeto o persona, pues este exalta una emoción que se reproduce constantemente. Si esta emoción tiene fuerza, se construirá un sentimiento que provocará una actitud y ante ello una acción que irá perjudicando al cuerpo mismo, instalándose en el cuerpo y de esta manera gestando la sintomatología del proceso crónico degenerativo. Sin embargo, hay que tener en cuenta que debido a la dependencia que experimentan los seres humanos hacia sus semejantes, este tipo de padecimientos puede que no sean propios. Es decir, en muchas ocasiones nos enfermamos en función de otros. Frente a esto, el cuerpo produce una forma de defensa o manera de enfrentar las situaciones agresivas, involucrando los aspectos corporales y emocionales. Este proceso reordena y transforma la red interna de los órganos que se articulan con los procesos emocionales. La emoción puede establecer cambios en el interior del cuerpo, provocando la expresión de un síntoma o padecimiento. Esto ocurre de manera interna, pero mantiene interdependencia con el exterior, debido a que el proceso se articula con las formas y estilos de vida de un individuo. Por ejemplo, cuando una persona se enoja con frecuencia, existe en su organismo una serie de mecanismos establecidos para enfrentar el enojo cada que se presenta. Le puede dar diarrea, dolor de cabeza, sufre de presión arterial, de colitis o dolor en los huesos. Esto, acompañado de los síntomas adicionales, va estableciendo una condicionalidad que puede culminar en consecuencias severas. Por ejemplo, el enojo puede alterar el funcionamiento del vaso, que dejará de producir insulina y desembocará en diabetes. Estas relaciones tienen un papel importante en el movimiento interior del cuerpo. La problemática es el establecimiento de los mecanismos de la enfermedad en su cuerpo que se convierte en una manera de vivir con ella, y para el sujeto es normal sentir ese padecimiento agravándose al grado de llegar a la muerte. Sin embargo, en la actualidad y frente a una nueva epidemiología psicosomática, el rol que juega el psicólogo en la sociedad y en el área de la salud dista de lo propuesto aquí, pues lo que cotidianamente se busca es la modificación de la conducta que salen de una norma, es decir, cuando se acude al psicólogo es regularmente porque hay una problemática que aqueja al individuo, la cual ha ido generando afectaciones en sus diferentes contextos o relaciones interpersonales y que, por ende, sin que el individuo se dé cuenta, ha tenido diferentes consecuencias en la salud. Como ya se dijo antes, puede parecer normal el hecho de que padecer gastritis o dolores de cabeza cuando un individuo está bajo mucho estrés, empero no es así, pues es entonces que existe un factor emocional
que está afectando al sujeto. Luego entonces, lo que tradicionalmente se buscaría sería modificar los factores externos que hacen que el sujeto tenga problemas en su vida. Ya que por tradición, muchos psicólogos han seguido la corriente conductual o cognitivo-conductual, no obstante, estas solo ponen énfasis en factores externos del individuo, lo que deja de lado las emociones que se van experimentando en diferentes vivencias del ser humano. No debemos ver a un cuerpo como un ser fragmentado que reacciona únicamente a estímulos, sino observar que todo lo que pasa atrae consecuencias en el organismo, lo cual repercutirá en la construcción del cuerpo. En este contexto, tiene gran significado el acercamiento al análisis de la construcción corporal, debido a que se indaga en el origen de las emociones que regulan nuestras pautas de comportamiento, lo que implica regresar a nuestra historia de vida y ubicar las experiencias, los eventos, el contexto y su relación con otros factores que fueron articulando con el proceso. De esta manera, podemos contar con elementos que nos permitan deconstruir pensamientos, prácticas y discursos de los que nos hemos apropiado, que han conducido nuestra vida hasta ese momento y que nos perjudican, resolviendo los conflictos pasados y comprendiendo que las cosas que nos han sucedido no son de orden divino, sino producto de nuestra construcción personal y nuestra propia elección. Por tal motivo, conocer cómo sucedió el proceso cultural de apropiación que entra en conflicto con la persona y que exacerba las emociones desde la infancia, revela la construcción del padecimiento y la capacidad de elección que tiene la persona para construir su propio estilo de vida, su propio proceso de enfermedad y salud. Es así que, actualmente, como psicólogos de esta nueva era de padecimientos, el papel que se debe llevar a cabo desde esta perspectiva va encaminado hacia un trabajo preventivo, hacia una lectura sobre el cuerpo, hacia una reflexión, es decir, entender que el cuerpo es más que una máquina. Se tiene que ir construyendo un estilo de vida diferente al que actualmente se tiene. No basta con técnicas de modificación de conducta, ya que, aún así, el individuo quedará con emociones marcadas, las cuales desencadenarán en algún tipo de enfermedad crónico-degenerativa. Y esto, desde la propuesta del Dr. López Ramos, es lo que se quiere evitar. Por ende, se debe enseñar a la gente a mantener un cuerpo activo, en movimiento, no solo físicamente, sino también de forma espiritual, de manera tal que sus emociones no se queden estancadas en un órgano y generen malestares. Además, como psicólogos, debemos enseñar a los individuos a reconocer todas y cada una de las emociones que experimenta el ser humano, para que de esta manera se pueda tener un manejo de ellas y no que las emociones manejen totalmente al ser humano.